Hola, hola. ¿Cómo están, terrícolas? Hace muchísimo que no venía a visitarlos a su planeta. Estuve por allá, lejos, viendo cómo está todo en Vegania. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hace mucho, mucho tiempo que realmente no hacía una historia y me da mucha alegría estar hoy en un episodio de Contacto Terrícola. Ustedes saben que muchas veces he tenido la fantasía de irme en una nave espacial a un planeta donde no exista desigualdad, injusticia, violencia, crueldad, explotación. A ese planeta yo le llamo Vegania. Y mientras lo descubro o lo construyo, me gusta conocer terrícolas que trabajan para que esta, nuestra casa, siga siendo bella, sana y armoniosa. Y el día de hoy, pues voy a estar con una nutrióloga. Ella se llama Rosa María Rivas. Vamos a esperar a que se conecte. Ya veo aquí a mucha gente. Carolina, ¿cómo están todos ustedes? Me da muchísimo gusto verlos. Hola desde Parques Pedregal. Yo viví ahí cuando era adolescente. Ya se vino la lluvia. Espero que el ruido de fondo, la música de fondo de la lluvia, no sea una interferencia para nuestra entrevista. Hola, Veganísimo Lonchería Vegana, los mejores hot dogs. Y no me pagan porque los promueva. Ya me han preguntado, Marco. Me encantan tus hot dogs, entonces solamente los difundo porque quiero que la gente coma bueno. ¿Cómo di yo con una nutrióloga vegana? Se preguntarán. Bueno, hace mucho tiempo tenía ganas de revisar cómo estaba yo comiendo, porque luego uno cree que porque tiene una alimentación basada en plantas es muy saludable, pero no es cierto. Pero no, ajá, exactamente. Pero no quería yo. ¿Cómo sabes que vivía con mis tíos? ¿Quién eres, Lufeda? No quería yo que me dijeran, no, pues si usted quiere generar volumen muscular, necesita comer huevo. No, a usted lo que le pasa es que no come proteína animal. ¿Por qué no insertamos un poquito de salmón en su dieta? Hola desde Chile, Cartulina. No quería yo nada de eso. Entonces, una paciente muy querida mía, o expaciente, me recomendó ir con su nutrióloga. Otra paciente mía fue con esta misma chica, Rosa María Rivas, y dije, ¿por qué no? No me van a sugerir comer nada de origen animal. Voy a ver si lo estoy haciendo bien. Yo, en mi afán perfeccionista de saber que mi alimentación estaba siendo completa. Y ya está aquí Rosa María Rosy Rivas. Le vamos a... Su Instagram es Consciente Nutrición. Así que vamos a empezar a platicar con ella. Yo solamente estaba contando cómo nos conocimos y bueno, cuál fue mi objetivo cuando fui con ella, que era básicamente ver cómo estaba yo de salud, si me estaba faltando algún nutriente y qué podía hacer para tener un poquito más de peso, sobre todo de volumen, porque nadie quiere grasa, pero sí queremos más musculatura. Y así fue. Les contaba yo, Rosy, cómo te conocí y ya está aquí la gente muy pendiente de esta charla interesante de nutrición y estados emocionales. ¿Cómo estás, Rosy? Buenas noches. Hola Leonora, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Qué bueno que se están uniendo pues para darles información importante y relevante. Me encanta, sí, porque algo que noté cuando fui a consulta contigo y platicamos un poco acerca de mi trabajo como psicoterapeuta, fue cómo muchas veces se diagnostica mal a un paciente, ¿no? Y se le dice que está deprimido o que tiene trastorno de ansiedad o déficit de atención y luego un fármaco que va directamente al cerebro y que tiene otras consecuencias. Pero no se indaga cómo son sus hábitos alimenticios. Y a mí misma me sorprendió mucho saber que alguna deficiencia nutricional o algún fallo en alguna función de nuestros órganos puede impedir que un nutriente nos esté permitiendo hacer conexiones más rápidas, tener estados anímicos más armoniosos o más elevados. Y de eso me gustaría que nos platicaras hoy cómo influye la alimentación, la nutrición en nuestros estados de ánimo. Si quieres platicar un poco de dónde estudiaste, Rosy, cómo fue que te especializaste en alimentación basada en plantas, etcétera, bienvenida. Muchas gracias. Claro que sí, estudié la licenciatura en nutrición en la Universidad del Valle de México. Eh, Mi primera licenciatura es gastronomía, entonces, bueno, pues tengo como las dos bases que la verdad es que a nivel nutricional apoyan mucho el que sepamos cocinar, conozcamos técnicas de cocción y, bueno, pues se puede apoyar muy bien al paciente.
Me especialicé en alimentación vegetariana, en realidad la especialidad es alimentación vegetariana porque, bueno, yo me volví vegana hace muchos años, hace 12 años, tenía 22, y pues empecé un camino ahí como de investigar cómo hacer nutrición vegana cuando pues, yo estaba en la universidad. Y pues bueno, fui trabajando en diferentes clínicas, porque en la licenciatura de nutrición nos ponen a rotar y pues vas a hospitales, te tocan diferentes áreas y me tocaban muchos pacientes vegetarianos, entonces veía la necesidad que tenían de que los apoyáramos, ¿no? De pues platicarles cómo trabaja el cuerpo, qué nutrientes son importantes. Y entonces uno de los pabellones en los que estuve trabajando fue el de padecimientos hepáticos. Entonces ahí muchos de los pacientes los volvíamos vegetarianos porque pues no podían consumir alimentos de origen animal. Y pues de ahí me llamó mucho la atención, ¿no? Que no teníamos tantas bases, ¿no? Y tanto conocimiento sobre un paciente vegetariano, cuáles eran sus necesidades, cuáles son las vitaminas importantes, los minerales. Entonces, bueno, pues terminé la licenciatura y seguí trabajando en hospital y después decidí especializarme, lo hice en la Universidad de Buenos Aires y pues bueno, de ahí ya empezó todo este camino bastante maravilloso, la verdad es que a veces un poco complejo porque los casos clínicos a veces se vuelven más y más y más interesantes y pues así empecé, yo llevo, te digo, 12 años sin comer nada de origen animal. Y la verdad es que he aprendido mucho, he aprendido a conocer la nutrición desde otra perspectiva, a nivel bioquímico, cómo trabaja el metabolismo de un paciente vegano, cuando tienen alguna enfermedad autoinmune, alguna dislipidemia, o sea, toda esa parte a mí, la verdad es que me encanta. Y pues ahorita acabo de terminar la maestría en alimentación vegetariana, entonces bueno, pues ya tienes un poquito más de experiencia, otros conocimientos, las normas que ahora tenemos, ¿no? A nivel mundial. Entonces, bueno, pues es todo un arte, ¿no? Toda esta parte de una alimentación basada en plantas. Desde mi perspectiva, pues todavía nos falta mucho camino por recorrer aquí en México, ¿no? No sé, puede entrar a hospitales, a dar un buen abordaje a los pacientes, ¿no? Que se encuentran en esa área. Seguir trabajando la prevención de enfermedades. Creo que México necesita como mucha prevención en algunas enfermedades que Sí. podríamos hacerla con alimentación basada en plantas. Entonces, pues ¿Cómo así cuáles empecé. dirías tú principalmente? Pues desde mi experiencia en consulta, creo que diabetes, Sí. diabetes tipo 2, dislipidemias, que son colesteroles altos, triglicéridos, hipertensión, es otra enfermedad que podemos prevenir, estreñimiento, sobrepeso u obesidad, y en uno de estos tantos es depresión. Entonces, la verdad es que la característica de una alimentación basada en plantas, pues es que al final trabaja a nivel de tracto digestivo, entonces hace mucho más permeable a los intestinos, intestino delgado, el intestino grueso absorbe muy bien electrolitos, que son base para una nutrición cerebral. Entonces, sí podemos llegar a tener un cambio muy positivo en los pacientes. Claro, se tiene que hacer una evaluación muy exhaustiva de cómo viene el paciente, qué está comiendo, si toma o no fármacos, la edad, que es importante, ¿no? Pero la verdad es que les va muy bien, o sea, lo veo, siempre les explico a los pacientes que esta alimentación no es rápida, o sea, no es un milagro, no es algo que al mes ya vayas a ver cambios. En mi persona yo vi cambios a los 2 años que dejé de comer carne y me refiero a que tuve muchos problemas de sinusitis, tuve 3 cirugías muy complicadas de vías aéreas y en el momento en el que dejé de comer lácteos, pues a los 2 años mi respiración era completamente diferente. Entonces no es algo que vamos a ver al mes, lo podemos ver al año y medio, pero claro, con una buena evaluación, con un buen diseño de plan de alimentación, quitando deficiencias, los pacientes mejoran bastante. En tu experiencia, ¿la gente tiene paciencia para esto? Porque entiendo que estos cambios rápidos, perdón, estos cambios lentos de los que tú hablas es cuando hay un diagnóstico previo de algún trastorno. Pero la gente que de pronto dice, quiero hacerme vegetariano o quiero hacerme vegano y los cambios son más evidentes, ¿crees que la gente tiene esta paciencia de decir, oh, me di cuenta que me empezó a dar mucha hambre y entonces no me gustó? O me empecé a marear y entonces no me gustó y claudiqué. O me dijo el doctor que sí necesitaba comer, aunque fuera un poquito de pescado y claudiqué. ¿Cuál es tu experiencia? ¿La gente tiene esta constancia, esta disciplina que requiere la alimentación o se lo Mm, toman mucho más como al placer meramente de comer?
Depende mucho del paciente, o sea, y el objetivo que tenga con la alimentación basada en plantas. Entonces, hay pacientes muy desesperados, sí, pues los que tienen como esta parte física solamente, ¿no? De me dijeron que una dieta basada en plantas me va a bajar de peso. Por supuesto que todos llegamos con esta ilusión de que al mes, bueno, vamos a estar maravillosos, que sabemos que no pasa porque todos tenemos una genética, porque pues venimos comiendo otro tipo de alimentación. Pero los que vienen por un tema de salud, o sea, ellos son pacientes, ¿no? O sea, las personas que me dicen, ¿sabes qué, Rosa? Tengo una lesión tal y quiero trabajar en esto, claro que son pacientes y se pueden tardar hasta un año y ellos van viendo cambios. La parte física es la que queremos más rápido, ¿no? De quiero cambiar, quiero el brazo, quiero el abdomen, digo, a todos nos encanta tener el cuerpo perfecto, pero ellos son los que exigen un poquito más, que está bien, o sea, pero siempre les explico que pues, lo que tenemos que hacer antes de llevar una alimentación basada en plantas, hacer un cambio de régimen, pues es revisarnos, o sea, no podemos hacer cambios tan radicales en nuestro cuerpo justo para prevenir alguna descompensación. Entonces, cuando es un tema físico, pues se hace una evaluación física de cómo trabaja su célula adiposa, cómo está digiriendo, cómo está masticando el paciente, qué tipo de intestinos tiene, cómo vienen sus laboratorios y entonces le podemos dar la razón por la que no puede tener ese cuerpo que quiere, ¿no? Entonces, esa es la parte que buscamos rápida, ¿no? Casi siempre la estética queremos que sea rápida y pues a veces sí les explico que no va a ser tan rápida como pensamos porque en realidad la alimentación basada en plantas es lenta, o sea, si tú bajas 5 kilos en un mes tomando solo jugos, bueno, solo puedes estar perdiendo masa ósea o agua y no específicamente trabajando a nivel genético con esta célula. Entonces, esa es la parte que yo, la verdad es que soy como el tema de la comida de slow food, o sea, soy una nutrióloga slow, o sea, como que todo el tiempo quiero ir muy, pues preciso, o sea, no, siento que trabajar bajo presión en esta área de salud es peligroso, ¿no? Porque al final puedes poner en riesgo la vida de los pacientes. Mm. En los temas de trastornos emocionales, tú mencionabas la prevención. Hablaste de diabetes tipo 2, colesterol, temas de hipertensión y depresión. ¿Cómo es que la alimentación puede afectar nuestros estados de ánimo al punto de que sintamos que la vida no tiene sentido, que no tenemos energía, que estamos tristes, que nos falta pila o energía? ¿Cómo puede ser esto en la alimentación? Pues mira, pues todo viene, todo está, todo trabaja en un conjunto. El cuerpo, si un órgano se lastima, todos se lastiman. Entonces, dentro de mi área de trabajo, lo que más he visto es que estos trastornos emocionales, hablemos ansiedad, depresión, trastornos, ¿no? Algunos como el TOC, o sea, toda esta parte neurológica puede empezar por una deficiencia a nivel de las vellosidades intestinales. Entonces, muchos de estos casos, por ejemplo, vienen también desde nacimiento, ¿no? Esa es una razón. Puede ser que los pacientes pues, durante toda su vida no han llevado una nutrición, una buena alimentación y obviamente como consecuencia una nutrición inadecuada. Y entonces, pues su tracto digestivo no digiere, ¿no? El 100% de estos nutrientes. Entonces, a lo largo de nuestra vida, pues llega un punto en el que pues se nos junta la universidad, el trabajo, dormimos poco, pues no nos da tiempo de cocinar o nos cocina nuestra mamá y pues tenemos que comer lo que hay en casa y etc. y etc., ¿no? Entonces, eso a largo plazo puede llevar a una nutrición alterada, ¿no? De ciertas vitaminas que son muy importantes, que ahorita les voy a platicar un poquito de eso, y eso va ocasionando que nuestro cerebro empiece a tener alteraciones a largo plazo, ¿no? Y pues cuando nosotros damos el abordaje a nivel nutricional, pues empezamos a investigar qué está pasando con los pacientes. Y pues hemos encontrado esto, deficiencia, por ejemplo, algunas resistencias a la insulina, alguna alteración hepática, una hernia yatal puede ocasionar alteraciones, por ejemplo, de vitamina B12, una disfunción a nivel de vesícula o una simple cirugía de vesícula está muy relacionada a anemias. Entonces, al final tenemos que evaluar todo el tracto digestivo. Si nosotros no hacemos una evaluación adecuada del tracto digestivo, pues los pacientes empiezan a tener deficiencias a largo plazo y se va dando una depresión crónica, ¿no?
Entonces es como que el primer abordaje y es una de las causas por las que nuestro cerebro no come, ¿no? Que siempre les digo, pues es que el cerebro está ahí todo dormido, todo agotado y pues no tiene cómo funcionar y entonces pues nuestra vida sigue siendo mucho más complicada y vamos teniendo a lo largo de nuestros años pues alteraciones Rosy, neurológicas. ¿qué come el cerebro? El cerebro le encantan las grasas y los carbohidratos. Sí, los carbohidratos le fascinan, o Galletas. sea, ajá, por eso pasa que cuando tenemos ansiedades, "¡Ah! ¿Y si me como una galleta? Seguro se me pasa y nunca se te pasa porque eso así no funciona, ¿no? Entonces, pero de las vitaminas que le gustan, o sea, una de los nutrientes así que se ha hecho mucha investigación y yo lo he probado en algunos pacientes es la colina. La colina es una vitamina del complejo B que la encontramos en algunos alimentos como muy especiales, pero es una vitamina muy sensible a la cocción, a las temperaturas del alimento, si lo cocinamos en el horno de microondas. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, sí. Y eso ocasiona que baje esta absorción, ¿no? De la colina y que nos ocasione alteraciones, ¿no? Como a largo plazo. Entonces, pero la colina es una vitamina que ayuda a la neuroprotección. Entonces, tenemos algunos suplementos que podemos utilizar para regenerar esta parte de el funcionamiento neuronal y pues apoyar al paciente en el caso, ¿no? Que estemos trabajando. Esa es una de las vitaminas más importantes en las que se ha trabajado. Por ejemplo, también se ha relacionado mucho con pacientes en la prevención de Alzheimer, en la prevención de Parkinson también, o sea, estas enfermedades que ya las vemos en personas mayores. Entonces, bueno, pues siempre es importante medirla desde que somos jóvenes o desde que estamos presentando una depresión crónica, por ejemplo, a los 15 o a los 17, a los 20 años, es importante hacer una evaluación de cómo está esta vitamina y pues poderle dar el abordaje al paciente. Te iba a preguntar ahorita que Sí. mencionas esto de las vitaminas. Muchos omnívoros dicen, bueno, si necesitas suplementarte es que tu alimentación es deficiente. ¿Qué respondes tú a eso? Todos podemos llegar a tener deficiencias, no es específico de una dieta, o sea, es cómo vas llevando tu dieta, o sea, si eres vegano, si eres vegetariano, si eres omnívoro, si eres frutariano, si eres crudo y vegano, o sea, todo depende del abordaje de la dieta, o sea, el humano, el cuerpo humano pues tiene deficiencias porque perdemos enzimas, tenemos cirugías, tomamos medicamentos, consumimos alcohol, fumamos, consumimos drogas, o sea, ¿no? Un chorro de pan, galletas, entonces al final todos tenemos deficiencias, o sea, eso a mí la verdad es que no me gusta, ¿no? Como entrar es que los veganos, o sea, pero al final todos tenemos deficiencias, o sea, yo he tenido pacientes que comen carne con deficiencia de vitamina B12, entonces sí, Y que con somos, anemia seguramente, que es lo que y siempre con nos dicen. anemia, A ustedes sí, o les sea, falta hierro. te les falta hierro, o sea, no es específico de la alimentación, o sea, de si soy vegano o soy vegetariano, sino cómo llevamos el abordaje. O sea, nadie nos dice a los 5 años, a ver, Leonora, tú vas a comer de los 5 a los 10, 1500 calorías, ¿sabes? O sea, no tenemos esa educación a nivel nutricional. Entonces eso ocasiona que tengamos deficiencias y pues vamos, o sea, a lo largo de nuestra vida vamos teniendo estas complicaciones. Entonces esta vitamina en realidad es muy bajita, o sea, el consumo de esta vitamina pues casi no la cubrimos al día. Por eso se ha hecho una investigación que ayuda a mejorar la neuroplasticidad. Ujú. ¿Sale? Comemos mal, ¿verdad, Rosy? Sí, la verdad es que sí, sí nos gusta. Incluso No, cuando nos cuidamos, yo que me precio ser muy saludable, pues fui contigo y sí, me doy cuenta que me faltaba una ingesta proteínica al día, por ejemplo, o incluso exacto, dos. O sea, yo siempre he hecho 5 comidas, pero no las 5 ajá, tenían proteína. Y contigo me di exacto, cuenta que necesitaba proteína, ya no porque quiero tener mi conejito saltarín, sino ajá, por una protección a los huesos, ¿no? El músculo claro, como protector del hueso. Entonces, exacto, no crean siempre que uno va al nutriólogo por vanidad, de porque quiero bajar de exacto, peso, quiero estar más fuerte y nomás no sé cómo suplementarme. Es una claro. cuestión de proteger el esqueleto también. Cuéntanos de esto un poquito Sí, o más. sea, en realidad, o sea, toda la parte de la nutrición clínica, que pues es nuestra chamba, pues es eso, o sea, es prevenir desde que nosotros nacemos. O sea, en mi experiencia, por ejemplo, que estoy trabajando en embarazo,
O sea, les explico a las mamás de por qué es importante comer bien. Y hablamos de comer bien, pues para nosotros es que incluyan los grupos de alimentos, que estén revisando su sangre, que sepan a qué son mucho más susceptibles. Por ejemplo, todos tenemos una predisposición a perder, no sé, más fácil el hierro o a perder más fácil el calcio. Entonces, desde que somos bebés, pues nosotros podemos dar un abordaje como nutriólogos clínicos y empezar a prevenir situaciones, ¿no? O sea, como por ejemplo dermatitis en los bebés, ¿no? Ah, bueno, ¿qué podemos hacer para que el bebé nazca sin dermatitis? Ah, pues sabes qué, mídele las dosis de vitamina D en sangre a la mamá. Dale un buen abordaje de omega 3, dale un buen abordaje de vitamina B12 y entonces así podemos empezar a prevenir enfermedades. Habrá enfermedades que no, habrá enfermedades que sean genéticas y que pues ahí a veces ya no podemos entrar. Pero claro, o sea, el tema de la prevención es súper importante. Y sí, no tenemos una educación, o sea, no nos estructuran como en la clase de matemáticas, ¿no? De, a ver, vamos a hacer sumas y restas. No hay una clase de nutrición, entonces no nos explican cuánto comer, cómo comer, qué pasa si si estoy deprimido, por ejemplo. O sea, qué pasa si yo me Sí. deprimo y quiero comerme un chocolate. ¿Está bien o está mal? Está bien, solo cuánto me voy a comer del chocolate. O qué porción de chocolate necesito. ¿Me entiendes? Entonces es como esta parte que pues no hemos llevado una educación sobre la nutrición que necesitamos en cada etapa de la vida y pues eso nos va acarreando diferentes complicaciones metabólicas. Entonces, sí es muy importante evaluar, o sea, yo sí les recomiendo que aunque sea una vez en su vida vayan a un nutriólogo y le digan, a ver, pésame, ¿no? ¿Y cómo estoy? Dime, y revisar y que se hagan sus laboratorios para que nosotros podamos conocer el tipo de cuerpo que tengo. He tenido casos en los que me dicen, no, pues nunca supe que tenía una mala absorción de vitamina K, por ejemplo, que no tenía una producción adecuada de vitamina K, ¿no? Entonces, es ahí cuando nosotros entramos y aunque la persona sea sana, o sea, no tenga ninguna complicación, una enfermedad, siempre es bueno revisarnos. Es como ir al médico, o sea, ir al nutriólogo clínico es como decir, bueno, a ver, me voy a checar la parte nutricional, Sí. si estoy comiendo bien, si estoy comiendo mal, cuántas porciones necesito, cuánto de proteínas, cuánto de carbohidratos. Entonces, es esa parte, o sea, no, es el tema de que sí comemos mal porque pues por un tema natural nos gustan los carbohidratos. Entonces nunca sabemos hacer como un balance entre los nutrientes, ¿no? No sabemos de, ay, a ver, ¿cuántas grasas me tocan hoy? ¿Cuántas proteínas? Entonces eso hace que pues vayamos presentando enfermedades a largo plazo. ¿Podríamos hablar de manera general de cuál sería el abordaje clínico para un paciente con depresión? Es decir, ¿podríamos hacer la diferencia primero entre una depresión diagnosticada clínicamente, pues una depresión crónica, o alguien que llega y dice, me siento triste, sin ánimo, con poca energía, que es rarísimo que alguien que se sienta así vaya al nutriólogo. Honestamente, siempre Claro, corren al psiquiatra y ahí va la claro. medicación. Pero, ¿cuál sería el abordaje que tú harías con alguien con estas características? Pues el primer abordaje, un paciente que no tiene estudios y que no se ha hecho, por ejemplo, un mapeo cerebral o un electroencefalograma, es pedir laboratorios. Y los Mm. laboratorios base, pues incluye química sanguínea, biometría hemática, vitamina D en sangre, vitamina B12, insulina, hemoglobina glucosilada y ya, con eso podemos empezar, ¿no? Si es que tiene una historia, por ejemplo, un sobrepeso, en el caso de la insulina y la hemoglobina glucosilada. Si es un paciente ya diagnosticado, igual se tiene que evaluar sus laboratorios, pero ahí checamos otras cosas, por ejemplo, pues hierro, calcio, magnesio, sodio, porque si ya viene medicado, podemos tener una interacción fármaco-nutrimento. Entonces hay que verificar esa parte. Y ya con un estudio de un electro o un mapeo, nosotros nos damos cuenta cómo trabaja su cerebro. Entonces, por ejemplo, si me dice el mapeo cerebral, bueno, sabes que este paciente no tiene una buena función en el lóbulo frontal, nosotros tenemos vitaminas como por ejemplo el omega 3, la colina y la vitamina D que pueden trabajar en esa zona. Entonces, todo depende del estudio que hagan y que tengamos en ese momento y entonces ya se puede hacer el abordaje. Y obviamente en la parte de composición corporal, pues en un paciente, por ejemplo, que ya viene medicado, monitoreamos masa muscular, masa ósea, su porcentaje de grasa, que no haya tenido una reducción de peso durante los 3 primeros meses de la medicación, que no tenga reflujo, que no tenga alguna alteración gastrointestinal, porque eso obviamente a largo plazo nos va a ocasionar
una alteración nutricional, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que yo hago cuando llegan conmigo. La verdad es que a mí sí me gusta que les hagan un mapeo o un electroencefalograma, porque al final te das cuenta cómo trabaja el cerebro. Pues es como Sí. tomarte sangre, ¿no? Como decir, ay, me voy a ir a hacer un estudio de laboratorio y conocemos qué tipo de cerebro tienes. Entonces, siento que ese abordaje es bastante bueno y me ha funcionado muy bien en pacientes que me han tocado casos con depresión sin diagnóstico, que se han sentido mal, que agradezco muchísimo que te lo compartan, porque muchas veces pues nos quedamos como ahí, ¿no? De que pues sí estoy triste, pero no queremos identificar que en serio es una depresión y eso nos ocasiona Sí. problemas a largo Y plazo. sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que jamás pensamos que tiene que ver con la alimentación. Exacto, justo, Es la exactamente. vida, Entonces, me dejó el novio, es que mi papá era así, es que ya se me botó la canica en la pandemia, vamos al psiquiatra y no hacemos un abordaje más holístico, yo diría. Entonces, esta charla por eso me parecía fundamental, porque incluso se puede descartar la visita al psiquiatra, hablo cuando no es una depresión crónica diagnosticada, sino este exactamente, malestar como de no me da la energía, ¿no? No claro. estoy respondiendo y mis estados de ánimo cada vez se ven más deteriorados. En el caso de la ansiedad, tú dirías, a ver, ¿qué sería y qué vitaminas, qué estaría siendo deficiente nuestra nutrición en estados ansiosos? Pues en la parte, depende, porque o sea, la ansiedad puede tener diferentes síntomas, entonces depende mucho de los síntomas del paciente. En mi experiencia, trabajo mucho con intestino delgado. Mejoramos toda la absorción, ¿no? A nivel de intestino delgado y la reabsorción de sodio a nivel intestino grueso. Muchos de los pacientes que he trabajado con ansiedad llegan deshidratados o llegan a tener un problema a nivel de producción de insulina. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente está deshidratado? Pues no sube pues, sodio al cerebro y entonces el cerebro pues empieza a mandar señales que dice, oye, ayúdame, ¿no? Y por otro lado, en los casos que he tenido ahí como un abordaje, a veces son pacientes que son hipoglucémicos. Entonces Mm. hay que pedir todo el estudio para ver cómo está trabajando su función pancreática, obviamente hacer la evaluación de cómo está comiendo, pero muchos de ellos tienen picos de glucosa bajitos, entonces eso también hace que el cerebro lo resienta y pues empiezan a tener sensaciones, ¿no? Como taquicardias o sudoración, y lo único que hacemos pues a veces es interpretar de tengo ansiedad, ¿no? Pero todo depende de los síntomas que tengan y pues ya de ahí voy como descartando, o sea, que si no tengan una resistencia a la insulina, que no tengan deficiencia crónica de vitamina D, que tengan deshidratación, principalmente a nivel de sodio y magnesio, que también trabaja mucho con la ansiedad. Entonces, más o menos ese es el abordaje que hago con pacientes ansiosos. En general viene combinado ansiedad con depresión, entonces, bueno, pues ya nos echamos ahí toda la evaluación para saber qué está pasando. A varios pacientes o sea, sí les recomiendo hacerse sus estudios, ¿no? Como un mapeo o el electroencefalograma, o que vengan juntos el estudio para ver cómo está funcionando, porque muchas veces, pues sí, por ejemplo, hasta hemos tenido caídas de bebés, ¿no? De Mm. niños y nunca supimos que tenemos esa lesión y pues ahí podemos verla, ¿no? Entonces, pero todo depende de los pacientes, o sea, si ya es una ansiedad muy alta, bueno, la verdad es que el abordaje médico también, o sea, en el abordaje médico nosotros también podemos trabajar. Entonces, si el paciente está tomando un fármaco, pues lo que hacemos principalmente es mantener el nivel de proteínas sanguíneas en un estado óptimo, porque si nosotros, por ejemplo, si el paciente llega a tener albúmina y globulinas bajitas, pues sus medicamentos no se van a transportar. Entonces los Ah, medicamentos buscan transportadores, entonces ellos dicen, ah, pues yo me quiero subir con él y yo con ella. Entonces si hay muy poquito, pues este medicamento no llega a sus puntos de claro, o sea, la nutrición también nos ayuda a hacer eficiente el medicamento en caso de que este sea necesario. exactamente. Sí, porque si el paciente, por ejemplo, tiene una deficiencia en las vellosidades intestinales, ¿no? A nivel de intestino, pues se tiene que trabajar, o sea, se tiene que hacer mucho más permeable, porque al final si tú tienes un tratamiento médico, pero este medicamento no llega a los sitios de acción, pues no funciona de nada. Entonces, por eso pueden seguir aumentando dosis del medicamento y no estamos vigilando la otra parte. Y los mismos medicamentos nos ocasionan pues alteraciones en sodio, magnesio, hierro, calcio, o sea, muchos minerales que sí trabajan a nivel neurológico. Entonces,
eso también es importante, que también tengo pacientes que toman medicamentos y me pongo a chambear medicamentos, o sea, veo laboratorios y Ay, te perdimos, Rosy. Parece que tu señal se fue. ¿Ustedes me escuchan bien? Te perdimos unos instantes, pero fue importante esto que dijiste y me gusta la visión holista, ¿sabes? Como muy integral. No estamos necesariamente excluyendo la medicación, sabemos que tiene consecuencias, pero trabajar de la mano cuando esta es necesaria. Te perdimos, Rosy, te perdimos, ya regresaste. Dime cuando estén ahí. ¿El resto nos escuchan? ¿A mí sí me escuchan? Veo que aquí hay 3 preguntas. En cuanto regrese Rosy, que les voy a dar sus redes para que las sigan. Bueno, aquí en Instagram está como Consciente Nutrición. Entonces les recomiendo que la sigan. Como pueden ver, está muy, muy preparada. Tan preparada que ya se nos fue. A mí sí me escuchan. Bien. Miren, el objetivo de estas charlas, vamos a esperar que ella regrese, es siempre informar. Yo misma era muy ignorante respecto a esto. Sí me tomaba mis suplementos, yo siempre me he suplementado con vitamina B12 porque me ha parecido que no quiero jugármela que un día me digan, chin, ya le faltó y ya es demasiado tarde. Rosy, ¿ya nos escuchas? Rosy salió. Ay, a la doctorcita sí la escuchan. Me da gusto, Febo. Hay un montón de gente aquí, Zaragoza Tamara, Mara San Romero, está mi querida amiga Itzel, está Yavi, está Isadora, está Ricardo. Me da mucho gusto que estén aquí. Yo creo que en un momento me va a pedir entrar otra vez Rosy, pero les decía, esta crítica que nos hacen de si necesitas un suplemento es que no lo estás haciendo bien. Miren, hay cosas que por nuestra alimentación, no porque sea vegana, sino por el extremo de higiene con el que comemos, se pierden algunas vitaminas, como la B12, que es una bacteria que está pues en los alimentos de origen vegetal y que a la hora de tanto pesticida, pues ya no existe. listo. Rosy, ya estás aquí. ¿Me oyes? Para ir cerrando, hay un par de preguntas. Alguien, Marco de Veganísimo Lonchería Vegana, te pregunta si para el insomnio crees que la alimentación también puede incidir. Ah, la lluvia. Sí es cierto, Tamara, puede ser. Te encanta, veo que aquí hay pacientes de Rosy. Rosy, ¿ya estás ahí? Nos queda poco tiempo. Creo que todavía no nos escucha. No te oímos, Rosy. ¿Estás ahí? ¿Mm? La vemos, pero ella no nos ve. ¿Qué tal que al cerebro le encantan las grasas y los carbohidratos? O sea, el cerebro es fan de la galleta y el taco con cosas no éticas. Rosy, Rosy, ¿ya estás ahí? Creo que tú sí me oyes, pero no te oímos. Intenta conectarte, nos quedan 10 minutos simplemente. Recuerden que si tienen preguntas, más allá de esta interrupción y estas vicisitudes que pasan siempre en este planeta Tierra, en Vegania no suceden estas cosas, chicos, se los garantizo, porque nos comunicamos por telepatía. Pero las redes de Rosy son Consciente Nutrición. ¿Ya estás ahí? ¿Por qué te vemos si no te escuchamos? ¿Tú me escuchas, Rosy? Si no, pues vamos a empezar a despedir. Rosy, otra vez se salió. A ver, ¿de qué nos dicen? La bandeja paisa en Colombia. Los colombianos, ¿cómo así? Tan bonito que hablan por allá. Me da mucho gusto. A mí Rosy me hizo crecer mi bracito. Miren, miren, le voy a hacer así como Bon Jovi que le hacía en el póster de Bad Medicine. Ya, otra vez ahí viene Rosy. A mí sí me aumentó medio kilo de masa muscular en 20 días, en un mes de aumentar mi proteína, mi ingesta proteínica. Entonces, yo les recomiendo que si tienen alguna duda, y yo soy miedosa, yo no me saco sangre hasta in extremis, ¿no? Pero Rosy no hace, si tú llevas tus estudios, está muy bien, pero las pruebas que te hace Rosy en su consultorio, que está aquí muy cerca en Coyoacán, para los que vivimos en el sur, son con aparatos rusos, que te agarras así, como una máquina del doctor Memelovsky y te escanea. Entonces, no es invasivo, no se asusten, vayan, realmente me parece alguien muy profesional.
aunque su internet no sea profesional. A ver, ¿qué grasa comer si el cerebro le gustan las grasas? Clarísimo, mi querido Febo Balam, que este chico Febo Balam tiene unos tours en bicicleta en la Ciudad de México excelentes. Sigan a México Bike Tour. ¿Qué grasas? Omegas. ¿Qué nos dice Consciente Nutrición? Omegas, aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de linaza y aceite de ajonjolí. Eso es lo que hay que comer, mi querido Febo. ¿Ya ven? Yo puedo poner también mi consulta, la doctorcita nutrición. La doctorcita salud soy yo. A ver, un último intento para que entre Rosy y si no, le vamos a poner tache por no tener un internet de buena calidad. ¿Qué falta hace que aprendamos nutrición? Desde niños, por supuesto. A mí de niña, o sea, mi mamá decía, esta niña es quisquillosa, sé que se ríen con eso, pero como yo no quería comer carne, mi mamá decía, la niña es Hola. quisquillosa. Y así crecí. A ver si ya, aunque sea para despedirnos, Rosy. Hay aquí dos preguntas. Uno, si hay alguna aplicación que tú recomiendes para que nos dé ¿Ya? lo pensamos, Ay, lo pensamos. La pregunta de si hay alguna aplicación que tú recomiendes para nutrición básica o para mantenernos vigilados. Una app. Ya sabes que aquí hay muy tecnológicos. ¿Recomiendas algo? No te oímos, Rosy. Ya, ya, ahora sí. ya, Sí, ya. Este, pues déjenme investigar qué plataformas podemos usar para el tema como de que puedan ir vigilando sus nutrientes. Yo uso todas las que son como bien clínicas, ¿no? Entonces, pero me echo un clavo en esta parte como descargando y así, te las comparto a ti para que se las pases en tu Instagram, ¿sale? perfecto. Y una pregunta más, si la alimentación puede ayudarnos en temas de insomnio, pregunta Marco de Veganísimo Lonchería Vegana. Sí, muchísimo. O sea, en realidad ¿ahí me escuchan? Sí, Sí. tu imagen se congeló, pero te escuchamos. Ya no te escuchamos. ¿Ya? A ver, ¿ya regresaste? Pero no te oímos. No te oímos, Rosy. Estos son los omnívoros que están en su complot para que no se difundan estos temas, estoy segura. Ya sabes que tengo un poco mentalidad de secta, entonces hay que encontrar un culpable. Pero no te oyen. A mí sí me oyen, pero a ti no, Rosy. ¿Nos vas a dejar con la duda de qué hacer para el insomnio? Aparte de tomar un tecito de melisa. Bueno, creo que nos vamos a tener que despedir pronto porque la señal de Rosy parece no ser apta. Ya tuvo que salirse otra vez, pero recuerden dónde la pueden seguir. En Consciente Nutrición, Rosa María Rivas, Rosy Rivas. Una última vez ya para despedirla, porque si no, se nos van a cansar ustedes los terrícolas que están aquí expectantes. La venganza de los carnacas. Exacto. Pero yo sí les recomiendo los suplementos. La verdad, Rosy a mí me dijo que los veganos era bueno que Ya, tomáramos ya. dosis de omega 2 veces al año. Entonces yo me tomo mis 2 veces al año. A ver, Rosy, ya para ir cerrando, el insomnio y la alimentación, ¿qué nos Ahora sí. dices? No, ¿ya? Ya cámbiate Infinitum 5000. No, les digo, qué coraje, ¿verdad? Pero cuando yo tenga mi canal y tenga una producción impecable, no van a suceder estas cosas. ¿Se acuerdan del amigo Eric Huerta que andaba con la cámara así deambulando y no se había dado cuenta y nos mostraba toda su casa? Pasan cosas muy extrañas cuando uno hace contacto terrícola. Es que la Tierra es un lugar extraño. Por eso les digo, vámonos todos a Vegania, ya conviértanse y nos vamos para allá.
Gracias, Fran. Qué bueno que pudieron escucharnos, Lupita. Estamos terminando. Y bueno, pues yo Ya, creo que ya. A ver si te da tiempo de decir ahí está. insomnio y alimentación. Y, sí, el insomnio tiene una relación directa con la deficiencia crónica de vitamina D y de vitamina B12 y también puede ser un poquito bajito el hierro. Entonces hay que tomar laboratorios y se hace el protocolo para ayudar a que el cerebro esté mucho más a estar estable en esta parte del metabolismo cerebral para poder dormir. Y también a veces tenemos un poco de deficiencia de melatonina. Mm, ya. La melatonina. Ujú. Pues sí, por la lluvia, chicos. Rosy, para ir cerrando esto, eh, ¿qué consejo le darías tú a los terrícolas? Ya sabes que esto se llama contacto terrícola. ¿Qué consejo les darías tú? Creo que ya tampoco me estás oyendo. Oh, qué tristeza. ¿Tú no me oyes para que nos escribas tu consejo y yo lo lea en voz alta? Los elementos no nos fueron favorables esta noche, pero creo que alcanzamos a escuchar lo principal y sobre todo yo quería que ustedes conocieran a Rosy Rivas. Pueden buscarla para consulta privada. Ya saben, Consciente Nutrición. Aquí está ella ya despidiéndose. Pues sí, ya se salió porque esto no daba para más. Lo siento mucho, creo que sus preguntas fueron contestadas. Si quieren, nos quedamos chacoteando. No, me deprimí, que esto no cerró. Había una pregunta bonita. ¿Se acuerdan de nuestro invitado anterior, Antonio Suárez, que había hablado sobre movilidad sustentable? No, infraestructura verde. Bueno, él había dejado una pregunta para nuestra siguiente invitada, que esta noche era Rosy Rivas, pero pues no la pudo responder. Ya saben que si tienen a alguien valioso que quieren que entrevistemos en Contacto Terrícola, quizá lo vamos a hacer hasta que pasen las aguas, ¿verdad? Para no hacer el oso como lo acabamos de hacer. Pero bueno, ya está ahí sobre la mesa Rosy Rivas, una excelente nutrióloga basada en plantas, que no les va a decir que coman huevo, que no les va a decir que coman un poquito de pescado y les va a ayudar mucho a orientarlos en algo que a veces descuidamos y que es parte también de nuestro mundo emocional. A mí me encanta, como siempre, verlos. Aquí está su red consciente, perdón, su red social, que es Nutrición Consciente. Ah, yo la dije al revés, dije consciente nutrición, perdónenme. Nutrición consciente. Y la pregunta, no, Rosy, ¿quieres contestar la pregunta? Ven, sí le dio curiosidad. La pregunta era, ¿cómo generas emoción por vivir? Es la pregunta que hizo el invitado anterior y lo ideal es que tú también nos dejes una pregunta para que la conteste el siguiente invitado. Si es que todavía hay gente, porque ya se fueron todos, no esperaron. Rosy, ¿cómo generas emoción por vivir? Leo Carrizo Olvera, mucho gusto verte por aquí, un hombre misterioso con su misma foto desde hace 10 años en redes sociales. Yo creo que ni eres tú, Leo Carrizo. Franek, saluditos. ¿Nos vas a escribir aquí cuál es, cómo generas tu emoción por vivir? Anda, que nos quedan, se nos ha ido la audiencia con estas vicisitudes climáticas, pero Tlaloc, Tlaloc no ha de haber sido vegano, ¿verdad? Yo creo que a Tlaloc le gustaba comer corazones y se enojó con la charla de hoy. A ver, emoción por vivir la generamos meditando y comiendo bien. Ya estuvo, muchachos, de aquí a la iluminación. Ya lo saben, meditando y comiendo bien. ¿Y qué es comer bien? Vayan a un nutriólogo, el de su preferencia. Yo recomiendo a Rosy Rivas porque es nutrióloga basada en plantas y nos va a apoyar en nuestras dudas, en nuestras deficiencias y nos va a corregir aquellos detallitos que por ignorantes hemos estado haciendo mal. Muchísimas gracias, Rosy. Luego me mandas tu pregunta por escrito para que sea la siguiente que conteste, o más bien la que conteste el siguiente invitado. Gracias por tu tiempo, por haber estado aquí a pesar de la lluvia y de las interferencias del mal, pero yo les mando un abrazo bien fuerte a todos. Este video va a quedar aquí y en YouTube por si gustan difundirlo con todo y los chascarrillos. Les mando un beso bien grande y ya nos veremos pronto. Y acuérdense que los verdaderos terrícolas son los que aman y defienden la casa en la que vivimos.
Buenas noches, gracias, gracias Rosy. Ahí está, con Nutrición Consciente aquí en Instagram. Besito.